Al menos 93 personas han muerto en ataques israelíes en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, 14 de ellas en Rafah, tras un bombardeo contra objetivos civiles. Esto cuando Naciones Unidas señaló a Israel de usar la hambruna como un arma de guerra. En terreno diplomático, las conversaciones para una eventual tregua continúan en Qatar. Tenemos reporte de nuestra corresponsal. Estados Unidos aseguró que defenderá a barcos filipinos de ataques en cualquier lugar del mar de China Meridional. Esto durante la visita del secretario de Estado Antony Blinken a Filipinas y en medio del aumento de las tensiones entre Manila y Beijing por la soberanía en esas aguas. La Organización Meteorológica Mundial alertó que 2023 fue el año más cálido del que se tienen registros y 2024 va en camino a superar los récords del año pasado. Los responsables del organismo señalaron que el cambio climático se ha convertido en el desafío esencial de la humanidad. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en la Franja de Gaza, donde continúa la ofensiva israelí, que en las últimas 24 horas ha dejado 93 fallecidos, 14 de ellos en la ciudad de Rafah. En esa zona los bombardeos estuvieron dirigidos contra objetivos civiles, entre ellos un bloque de viviendas. El total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva es de más de 31.800 personas. Mientras, en terreno diplomático continúan las negociaciones sobre un eventual cese del fuego con la mediación de Qatar. Yanira Gómez Muñoz, corresponsal de France 24, nos amplió desde Jerusalén. Esta nueva negociación en Qatar avanza a paso lento y así lo han expresado tanto fuentes israelíes como de Hamás, diálogos largos y complejos que podrían alargarse al menos 2 semanas. El marco de los mediadores es una tregua inicial de 6 semanas en la que se liberarían 40 rehenes israelíes a cambio de cientos de presos palestinos. Los detalles están por pactarse, pero el gran obstáculo está en la siguiente fase, pues Israel solo acepta un cese al fuego temporal y Hamás exige el fin de la invasión israelí. De ahí que el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí haya mostrado un cauto optimismo, matizando que aún es pronto para hablar de avances, sobre todo porque el gobierno israelí no desiste en su plan de asaltar Rafah, haciendo oídos sordos de países y organizaciones que en síntesis alertan de una carnicería si Israel invade el área en el que se hacinan 1,5 millones de civiles palestinos. Aunque ayer Netanyahu se comprometió con Joe Biden a enviar una delegación israelí a Washington para tratar alternativas sobre el área de Rafah, el primer ministro ratificó hoy en el Parlamento que está determinado a esta incursión terrestre como única manera de destruir a Hamás y también afirmó que abordará con Estados Unidos una posible evacuación de civiles y cómo ingresar más ayuda. Palabras que no se traducen en hechos si tomamos el último reporte de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que indica que Israel permitió menos de la mitad de las misiones humanitarias para el norte de Gaza en estas primeras 2 semanas de marzo. A esto se suma la alerta del Monitor Internacional del Hambre, que indicó que 1,1 millones de gazatíes enfrentan hambruna catastrófica y que un mayor número de muertes por inanición es inminente. En esa línea, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, remarcó que el 100% de la población de Gaza enfrenta una inseguridad alimentaria sin precedentes y que esto será central en su 6ª gira en Medio Oriente, con paradas en Arabia Saudita y Egipto, pero esta vez no en Israel. Justamente el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó que Israel podría estar cometiendo un crimen de guerra en la Franja de Gaza al no tomar acciones para evitar la inanición, sobre todo en la infancia, que es la más golpeada, mientras que el Programa Mundial de Alimentos dijo que la hambruna generalizada es inminente. El informe es de Patricio Peralta. Israel usa el hambre como método de guerra. Es la advertencia de la ONU ante la inminente inanición proyectada en la Franja de Gaza. El bloqueo israelí sobre el enclave palestino, que lleva 16 años y ha arreciado en los últimos 5 meses, ha derivado en la vulneración de los derechos humanos de la población civil. El alcance de las continuas restricciones de Israel a la entrada de ayuda a Gaza, junto con la forma en que continúa conduciendo las hostilidades, pueden equivaler al uso del hambre como método de guerra, lo cual es un crimen de guerra. Además, el Programa Mundial de Alimentos alertó de que más de 1 millón de gazatíes, la mitad de su población, sufren niveles de hambre que se considera catastróficos, una cifra jamás registrada. Los adultos dejan de comer para alimentar a sus niños. 1 de cada 3 menores de 2 años sufre desnutrición aguda. Hay hambruna, vinimos a hacer cola, pero nos echaron, no hay suficiente comida.
No brindarles a mis hijos de lo básico para la vida. Mi hija me pide huevos duros, pero la situación no nos lo permite y cada vez es peor. Unas 300.000 personas en el norte de Gaza no reciben la ayuda que ingresa por el sur, por lo que algunos países optaron por lanzar ayuda desde el aire y se abrió un corredor marítimo. La ONG Open Arms, que llevó su barco de Chipre a Gaza, entregó 200 toneladas de alimentos a las personas en el norte del enclave. Un convoy de 8 camiones del Programa Mundial de Alimentos transportó esta ayuda equivalente a 500.000 de comidas por la frontera. Los palestinos enfrentan un constante bombardeo israelí, una hambruna generalizada y ahora un inminente invierno que agudiza la situación humanitaria. Alemania anunció un nuevo paquete de ayuda de 500 millones de euros para Ucrania que comprende municiones y vehículos blindados de infantería y de transporte. La aprobación se produjo luego de que Kiev alertara que estaría corta de municiones a partir de abril para repeler los ataques rusos si sus aliados no entregaban más ayuda. A falta de armas, los drones son la esperanza de los ucranianos. Kiev los utiliza para ganar batallas y entrena a sus soldados para poder operarlos. Esto mientras en el Congreso estadounidense continúan obstaculizando la ayuda para las tropas ucranianas. Soldados ucranianos entrenándose para pilotar drones, quizá la clave para recuperar la ventaja sobre los rusos. Ucrania debe afrontar la desventaja numérica en términos de tropas, así que Kiev quiere dominar tecnológicamente. Los drones son utilizados por los ucranianos contra los buques rusos en el Mar Negro para atacar refinerías en Rusia o explorar y destruir tanques con facilidad. Kiev planea gastar más de 1.000 millones de euros en drones este año. Los tanques son muy caros y pueden ser destruidos por un dron de $500. Se nota la diferencia. Para contrarrestar al enemigo, Kiev necesita cada vez más armas. Los aviones F-16 deberían llegar en julio, pero la ayuda estadounidense está estancada. El Congreso bloquea una ayuda de 60.000 millones de dólares. Volodymyr Zelensky se reunió el lunes con un senador en Kiev para intentar convencerle. He informado al señor Graham sobre la situación en el campo de batalla y las principales necesidades de nuestras fuerzas de defensa. Son bastante obvias: Patriots, F-16 y, por supuesto, artillería. En Ramstein, Alemania, europeos y estadounidenses se reunieron para discutir la ayuda a Ucrania. El secretario de Defensa de Estados Unidos reafirmó el apoyo de Washington a Kiev. Ucrania no retrocederá y tampoco lo hará Estados Unidos. Nuestro mensaje hoy es claro: Estados Unidos no dejará que Ucrania pierda. Esta coalición no dejará que Ucrania pierda. La semana pasada, Estados Unidos anunció una ayuda adicional de $300 millones para Ucrania. Se trata de una ayuda temporal hasta que el Congreso dé el visto bueno para liberar sumas mayores. El Comité Olímpico Internacional anunció que los atletas rusos y bielorrusos no podrán participar en la tradicional ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París. El COI explicó que estos atletas, que solo pueden participar bajo bandera neutra, únicamente podrán ver el evento desde las proximidades del río Sena. Este año, el particular desfile de apertura se llevará a cabo el 26 de julio con miles de atletas que se desplazarán en botes en el icónico río que atraviesa París y no como habitualmente se lleva a cabo dentro de un estadio. Beijing respondió a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, por la tensión en el mar de China Meridional, donde Estados Unidos apoya abiertamente a Filipinas. La disputa marítima entre Beijing y Manila aumentó en las últimas semanas cuando las autoridades chinas bloquearon barcos filipinos frente a un arrecife en disputa 120 de las costas de China. Barcos atacados con cañones de agua y extrema vigilancia de las guardias costeras. China y Filipinas se disputan cada vez con más intensidad el control de una extensa zona marítima del mar de China Meridional. La tensión está trascendiendo los límites asiáticos. Estados Unidos reiteró desde Manila su apoyo militar a Filipinas. El artículo 4 del Tratado de Defensa Mutua se extiende a los ataques armados contra las Fuerzas Armadas filipinas, buques públicos y aviones, incluidos los de su guardia costera, en cualquier parte del mar de China Meridional. La cooperación entre Estados Unidos y Filipinas enfada a una China cada vez más interesada en su defensa internacional, como se acordó en la última reunión de la Asamblea Popular Nacional a comienzos de marzo. La reacción fue inmediata. Estados Unidos no hace parte de la cuestión del mar de China Meridional y no tiene derecho a interferir en las cuestiones marítimas entre China y Filipinas. Conocido como Mar de China Meridional, comprende las fronteras de varios países además de Filipinas.
China reclama el 90% de esta zona marítima, incluidas centenares de millas náuticas en disputa con Filipinas. Según el Tribunal de La Haya, China ha militarizado zonas marítimas que pertenecen a aguas internacionales o que son de presencia histórica filipina y vietnamita, como las islas Spratly. Por su parte, el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en su primer año de mandato ha reforzado la alianza en seguridad con Estados Unidos. El Parlamento de Hong Kong aprobó en un tiempo récord de 11 días el controvertido proyecto de ley de seguridad nacional, una normativa que entrará en vigor este 23 de marzo. La iniciativa se unirá a la ley de seguridad impuesta por Beijing en 2020 tras las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019. La Unión Europea y países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia han expresado su preocupación por un recorte aún más fuerte de los derechos y libertades en Hong Kong. Así se pronunció la Casa Blanca. Creemos que este tipo de acciones tienen el potencial de acelerar el cierre de la sociedad abierta de Hong Kong. Estamos alarmados por las disposiciones radicales y lo que interpretamos como vagamente definidas disposiciones establecidas en su artículo 23 de la legislación. La Organización Meteorológica Mundial, la agencia dependiente de Naciones Unidas, alertó que 2024 está en camino de convertirse en el año más cálido de la historia. Las consecuencias de romper este récord incluyen desastres naturales masivos y cada vez más comunes. Veamos más en el siguiente informe. 2024, el año que batirá los récords en aumento de temperatura. Según la ONU, el 2024 superará a su predecesor, convirtiéndose en el año más cálido, un escalón más para lo que puede llegar a ser la década de mayor temperatura en la historia. Hemos registrado que este mes ha sido el enero más caluroso jamás registrado, por lo que los récords se siguen batiendo. Tenemos señales de que este 2024 será un año muy cálido. En el informe se mencionó que en el periodo de marzo 2023 a 2024 se superó el límite establecido de 1.5 grados Celsius, el cual marca el límite para evitar mayores impactos y desastres naturales en el Acuerdo de París. Adicionalmente, se registró el mayor aumento en el nivel del mar y los incendios forestales más grandes en extensión. Además, los glaciares perdieron la mayor cantidad de hielo en un año. Debido a los impactos, la Agencia Climática de la ONU emitió una alerta roja por calentamiento global para todo el mundo. La Tierra está emitiendo un llamado de emergencia. El último informe climático de la Organización Meteorológica Mundial muestra un planeta al borde del abismo y un caos climático fuera de serie. Las inundaciones e incendios durante el año provocaron miles de muertes en varias latitudes y el desplazamiento forzoso de millones, causando gigantescas pérdidas económicas centralmente agrícolas. Mientras 333 millones de personas están experimentando niveles altos de inseguridad alimenticia. Vamos ahora a Argentina porque Javier Milei cumplió 100 días en el poder y en materia de política exterior sus acercamientos a la derecha han sido evidentes. Previamente conversamos con Salvador Escarpino, licenciado en Relaciones Internacionales e investigador en el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, quien nos explicó cómo puede beneficiar a Argentina esta cercanía de Milei con figuras como Donald Trump o Benjamin Netanyahu. En absolutamente nada, Valentina. La política exterior de estos últimos 100 días y primeros 100 días de Milei han sido un claro alineamiento geopolítico involucrando a nuestro país, que tiene una histórica tradición de neutralidad en los tres principales conflictos mundiales, como por ejemplo el conflicto ruso-ucraniano, el conflicto palestino-israelí, y iniciando un acercamiento con Taiwán, la isla de Formosa, generando un tensionamiento de las relaciones con socios estratégicos y aliados fundamentales para nuestro país, principalmente en la causa Malvinas, países como China, países como Rusia, y tensando relaciones también con un aliado estratégico para Argentina como es Brasil. La Policía Federal de Brasil presentó cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro por fraude en su certificado de vacunación contra el COVID-19. La acusación se presenta en medio de una investigación sobre una presunta red ilícita en la que habrían participado militares, asesores políticos y médicos para falsificar las cartillas de vacunación y que habría beneficiado a Bolsonaro y a su entorno cercano para saltarse las restricciones sanitarias de otros países. Las autoridades indicaron que hay indicios de asociación para delinquir y uso de datos falsos. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en breve.